Vi Noam, Adonai Eloheinu Maaseh Yadeinu Konena Aleinu Maaseh Yadeinu Koneneo. Parashá Shemot. Comenzamos el segundo libro, también conocido como Éxodo. Éxodo, claro, sabemos qué significa Éxodo. Moshe nace. Shemot viene la palabra nombres, los nombres de la Torá, los nombres de los grandes, de los patriarcas. Vamos a aprender mucho acerca de esta parashá, no solo por el nacimiento de Moshe y el liderazgo que tenía, sino de los sacrificios que hizo. Sabemos que Moshe nace siendo nieto de Jacob, su padre, pero lo que no nos comenta mucho es que si podemos estudiar un poquito más también de dónde viene el nacimiento de Moshe, nos comenta la parashá de que su hija Miriam, la que se encargó con Aarón y Moshe a sacar al pueblo de Egipto, Miriam, cuando ve que su padre, un líder también, deja de tener hijos por el miedo, porque lo podía matar a sus hijos, dejó de tenerlos, pero Miriam le hizo reflexionar y en pocas palabras le hizo hacer cuenta que si no tuviera relaciones con su esposa, iba a estar cometiendo un pecado más grande que los propios egipcios, ya que el mandato de Akadosh Baruj Hu ya estaba escrito, tenían que multiplicarse. Él lo quiso por el miedo, diciendo que los egipcios solo mataban a los varones y a las mujeres las dejaban ir. En cambio tú estás matando pueblos, por así decirlo de esa manera, ya que si él no lo hacía, los levín tampoco lo hacían, igual que los demás judíos. Y hasta que Miriam lo hizo reflexionar, tuvo relaciones con su esposa, ya que se había divorciado, y tuvieron a Moshe, que los mantuvieron 3 meses escondidos, y el famoso cuento donde Moshe es colocado en una especie de cuna con una especie de material, no lo voy a decir exactamente, no es. Entonces lo llevan al río y con esperanzas de Akadosh Baruj Hu, definitivamente y nada menos que la misma misión, lo agarra la hija del faraón, nada más y nada menos. Pero ¿por qué nos comenta que cómo tuvo tanto precio la hija del faraón? Dicen que la hija del faraón era muy humilde, etcétera, etcétera. Era una tzedeká. Después se convirtió en judaísmo la hija del faraón. Pero lo que se puede decir un poco acerca de esto es que la hija del faraón tenía lepra. Y al tocar la cana, que tenía una especie de cobertura, alcatrán, no recuerdo muy bien, no hagamos funciones en eso, si tienen dudas me las preguntan, se curó la lepra. Así que al ver al niño adentro le tomó tanto cariño como se curó de la salud. Y es por eso que Moshe, en pocas palabras, se cría nada más y nada menos que en la casa del faraón. No sabía de dónde provenía y tenía un poco de miedo Moshe, porque veía que se parecía a los Yehudim, se parecía. Así que reflexionaba todos los días hasta que se dio cuenta que ese hombre era hebreo. Moshe se dio cuenta que era judío, no judío, pero sí hebreo. Entonces Moshe todos los días, en pocas palabras, Moshe fue humilde, ya que él dejó de lado todo su espíritu, toda su vida, y solamente se preocupaba por el prójimo. Él sufría más que los mismos hombres que estaban sufriendo en Egipto, los judíos con los ladrillos, etcétera, etcétera. Sufría más a él. Y no pueden decir que no era así, porque así fue. Sufría mucho Moshe, esa fue su humildad. Entonces nos comenta cómo abandona toda la riqueza solamente por la vida del pueblo judío. Eso fue uno de sus grandes méritos. Así que voy a dejar este video aquí. Así que la grandeza de Moshe, por así decirlo, fue la humildad. Dejar de lado sus misiones, sus pensamientos. Y como dice la Torá, se la pasaba día y noche pensando en el pueblo judío. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.